Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y nuevamente estamos con un amigo de la casa, con Nicolás Diana. Gracias, Nico, por participar nuevamente. Y hoy lo que nos convoca es el poder de policía y dentro de eso, el poder de policía de emergencia. Entonces, para hablar de poder de policía de emergencia, primero tenemos que, aunque sea brevemente, hacer una especie de definición de qué es, entendemos en Argentina, qué es el poder de policía. Así que bueno, nuevamente gracias y bienvenido, Nico. ¿Y qué es entonces el poder de policía? Bueno, Martín, bueno, gracias a vos por invitarme y un placer compartir este espacio académico que ya está dejando su huella en el desarrollo de... No, sí, vamos a ser sinceros, aparte de la didáctica es interesante para los estudiantes, así que en cuanto uno pueda aportar y por lo menos discutir estos temas que son relevantes para el derecho administrativo, me parece que está bueno y es útil en una construcción y incluso una idea, vamos a empezar a trabajar, a contestar yendo primero a lo que es la idea del derecho administrativo, que esto seguramente ya lo vieron, pero si uno parte de una idea de que el derecho administrativo implica necesariamente la concretización del derecho constitucional y lo ve como una rama autónoma del derecho, eh, por lo menos en el análisis de la figura del poder de policía, deberíamos dejar de lado muchas cuestiones que tienen que ver con una dogmatización de la figura o del instituto, como también muchas veces analizarlo desde un perfil, si se quiere, de la denominada exorbitancia respecto al derecho privado. Esto es, o sea, el poder de policía es un instituto propio, el derecho público, aun cuando, adelantando quizás un poquito lo que va a ser mi desarrollo, podamos no coincidir con su necesidad actual o su utilidad actual, ¿no? Entonces, hay algunas cuestiones que tienen que ver, obviamente, la cuestión constitucional del poder de policía, si tiene o no un fundamento constitucional. Adelanto que por lo menos a mi criterio no lo tiene respecto a una diferenciación que vamos a hacer ahora sobre lo que es el poder de policía y la función de policía o la policía en sí mismo, pero eso no le quita de alguna manera un impacto en lo que es nuestro marco jurídico, nuestro marco institucional y cómo durante los últimos años, sobre todo a partir de las emergencias que ha tenido la República Argentina desde finales de la década del 80 al presente, casi ininterrumpidamente, se ha utilizado la figura para regular y restringir derechos, básicamente. Entonces, podríamos de alguna manera definir lo que es una constitución. A mí me gusta una idea que da Walter Carnota, que entiende que la constitución formal es una constitución política y económica, y en realidad lo que termina estableciendo una constitución formal como constitución política y económica es un sistema de sistemas. O sea, la constitución como sistema de sistemas lo que hace es establecer interacciones y establece reglas, si se quiere, de coordinación, justa oposición, control mutuo y equilibrio entre los distintos poderes del Estado y los niveles jurisdiccionales. Uno se la pasa hablando generalmente en grado y en posgrado sobre que el derecho administrativo es eminentemente local. Bueno, justamente uno de los aspectos centrales del poder de policía es dónde radica el poder de policía o el ejercicio del poder de policía. Porque muchas veces, y esto tiene que ver con el origen de la figura y cómo se ha dado históricamente, recaen en ciertas actividades que han sido tratadas dentro de la figura o el instituto del poder de policía. Entonces, el derecho es un sistema de relaciones o un ordenamiento, si se quiere, de relaciones sociales. Y ahí vamos a ver que en ese conjunto de relaciones sociales hay una interacción que tiene que ver con una tensión entre lo público y lo privado. Y si queremos ir más allá, una tensión entre iguales y desiguales. ¿Cuál es la posición entonces que tiene el Estado frente a la regulación o a la desregulación, si se quiere? ¿Cuáles son los fundamentos para regular o desregular? ¿Con qué fines y alcances y respecto a quiénes? Porque cuando hablamos de poder de policía vamos a ver que lo central es esta regulación. No habría en principio, si uno quiere ser ajustado técnicamente y desde el punto de vista, si quiere, fáctico, una diferencia entre lo que es la reglamentación de los derechos y el poder de policía. No los debería haber. En la práctica sí vamos a ver que existe esa diferenciación. Entonces, esto va de, bueno, como te decía recién, va a haber una relación, o mejor dicho, un impacto en las relaciones entre los individuos, pero también esta relación que se da entre los distintos poderes del Estado y los distintos niveles de gobierno, a nivel provincial, obviamente nacional y municipal. Entonces, y acá me parece es interesante porque en lo que es la crítica de la figura del poder de policía o del Instituto del Poder de Policía, hay una cuestión que encuentra de alguna manera desarrollo actual, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia,
y que tiene sus raíces, a mi criterio, en que nuestro Estado federal es un Estado federal imperfecto. El Estado de Argentina es un Estado federal imperfecto, donde está claramente acentuado el centralismo del gobierno nacional en toda la regulación, o mejor dicho, en todo lo que es la legislación. Incluso cuando uno ve el artículo 75, inciso 12, y ve lo que es la legislación de fondo en cabeza del Congreso de la Nación, claramente difiere con otras constituciones, incluso aquellas que han servido de fuente a nuestro derecho constitucional, como puede ser la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, más allá de esto, más allá de la cuestión formal, hay una cuestión material en cómo se ejerce este poder de policía, cómo se ha dado a lo largo de la historia. No vamos a hacer un raconto, si se quiere, de los orígenes en el siglo XVII, pero lo cierto es que claramente cuando aparece la figura en esa época, se la considera como una suprema potestad. ¿Qué es el poder de policía? Estamos hablando del siglo XVII, todavía estamos en los albores, si se quiere, de los estados monárquicos. Recién están apareciendo, si se quiere, lo que es el Estado moderno o las notas relevantes del Estado moderno, luego de la Paz de Westfalia, pero lo cierto es que cuando vemos cómo nace el poder de policía, nace para evitar un mal mayor o para evitar males futuros, básicamente. Entonces, ¿respecto a qué? Respecto a una cosa pública, la cosa pública interna, aquello que se quiere resguardar. Y si bien inicialmente la figura de bien común no aparece en el concepto del Instituto de Poder de Policía, vamos a ver que con el tiempo sí se toma dentro de la figura del poder de policía. Entonces, toda la doctrina, toda la legislación y la jurisprudencia que fue posterior al siglo XVII toma esta idea de una suprema potestad en cabeza del Estado. Todavía no definí o no dije en qué poder del Estado. Lo cierto es, por ejemplo, que el Código Civil prusiano tomó la figura del poder de policía y la incluyó. Entonces, en estos, o sea, en los albores de la utilización de esta figura, vamos a ver que lo que intenta regular el poder de policía en principio es evitar un peligro, pero ese peligro se evita a través de ¿qué? De la coacción y una regulación que no tendría límites. Sería, como definíamos con vos, Martín, en el CBC, algo análogo al concepto de soberanía de la Edad Media o posterior. ¿Por qué? Cuando Bodin definía la soberanía, ¿qué era? Era el ejercicio del poder legal sin restricciones. Claro. Básicamente, si vemos el alcance del poder de policía, no habría una diferencia con la figura si se quiere, de un poder soberano. Entonces, esto por lo menos en la parte germinal de la idea del concepto de poder de policía. Después vamos a ver que en general, cuando se habla de aquello que se quiere prevenir en la aplicación del poder de policía a lo largo del tiempo, van a haber tres aspectos centrales que generalmente se van a invocar, que muchas veces uno lo ve plasmado en las legislaciones locales en la materia. Tiene que ver con las cuestiones de seguridad, las cuestiones de salubridad y moralidad. Entonces, Bien, cualquier amenaza, cualquier peligro, cualquier ataque a las cuestiones de seguridad, salubridad y moralidad van a recaer en el ejercicio de este poder de policía. Lo perfecto. interesante es que la figura va a ser utilizada tanto por gobiernos de corte liberal como de gobiernos que no tenían un corte liberal. Entonces, y siempre los bienes jurídicos que van a abarcar o tutelarse tienen que ver o se van a dar en clave a estos tres que mencionamos recién. Se le puede incluir también cuestiones de higiene, pero claramente lo que tiene que ver con la seguridad, la salubridad y la moralidad son los aspectos centrales de este poder de policía. Bien, Que ahora cuando entremos más adelante en lo que tiene que ver con el poder policía de emergencia, ahí adquiere una nota distinta, se va a distinguir. Pero lo cierto es que entonces, estos tres ejes del poder de policía en su versión histórica, vamos a ver que encuentran un fundamento en un desarrollo en el cual nuestra Constitución Nacional no recepta, o sea, nuestra Constitución histórica no toma, no hay una figura de poder de policía en nuestra Constitución histórica. claro. Entonces, no sé si contesté esa primera pregunta, No, no, Martín. claro, yo me quedaba, mientras escuchaba este raconto de dónde viene el término, eh, que siempre le hizo mucho ruido a Gordillo, ¿no? Tengo ese recuerdo. Podría ser a modo de homenaje este video, de alguna manera. Que, claro, nosotros hoy le decimos, hoy los asimilamos más a sinónimo, poder de policía y regulación de derecho, pero claramente, y aparte el nombre, viene de otro lugar, pero como vos bien decís,
en la Constitución no está con esa fuerza o con ese ímpetu, pero de alguna manera, reinterpretando nosotros la Constitución y viendo que el artículo 14 dice que los derechos se ejercen conforme a la ley que reglamenta su ejercicio, traspolamos, no sé si sería la palabra adecuada, o reinterpretamos que eso de lo que estaban hablando ahí, como en definitiva, cuando restringís un derecho, va a ser para cuidar algunos de estos factores que marcaste vos, la salud, el higiene, la moralidad, la seguridad, lo transformamos en que eso es derecho, es poder de policía. Y vos me estás diciendo que no necesariamente así, o por lo menos en origen no era así. No, no, y me parece interesante el planteo que vos dijiste justamente, el artículo 14 de la Constitución Nacional es la base justamente para la reglamentación de derechos. Y cuando hablamos de poder de policía, hablamos de reglamentación de derechos. Yo quiero Claro, acentuar nuevamente, como para que quede bien claro, sobre todo en lo que es la carrera de grado, distinguir la figura de policía, que eso sí cae en el Poder Ejecutivo, del poder de policía, que como dije antes, recae en el poder legislativo, vos bien marcaste en el 14 de la Constitución Nacional. Entonces, claro, el problema muchas veces, que es creo que a donde vas con la mención de Gordillo, es la inutilidad o la peligrosidad de la utilización de la figura del poder de policía. Porque cuando muchas veces vemos que hay cierta prerrogativa o potestad que invoca el Estado, sobre todo la administración, en el ejercicio de cierta función administrativa, y hay una fundamentación normativa ausente, deficiente o que es abierta, es laxa, para que de alguna manera habilitar la vigencia, si se quiere, el alcance, el contenido de ese poder de policía, se termina invocando ese mismo poder de policía, no sé si se entiende. Es medio claro, incluso, se invoca la figura para sostener algo que no tiene ningún fundamento normativo. Entonces perfecto, se lo lleva al alcance de un instituto que puede ser un principio general del derecho administrativo cuando no lo es. Entonces, ¿por qué? Porque la policía alude a la actividad o a una actividad, como dijimos antes, y el poder de policía a la potestad. La claro, policía siempre va a ser el comportamiento material que lleva adelante el poder ejecutivo en el ejercicio del poder de policía que ha de alguna manera o que proviene de una ley material sancionada por una ley formal, perdón, sancionada por el Congreso. Entonces, y ahí aparece en lo que tiene que ver con nuestra Constitución Nacional, si el poder ejecutivo puede, por ejemplo, dictar normas en el ejercicio, en el denominado ejercicio del poder de policía. En principio no debería, bien, incluso la discusión podría ser si lo podría hacer a través de un decreto de necesidad de urgencia, un decreto delegado a través del artículo 76 de la Constitución Nacional, pero no podría hacerlo, por ejemplo, por un reglamento autónomo. Y si vamos con un reglamento de ejecución, que sería ya la reglamentación de las leyes, habría que ver toda la evolución de la doctrina de la Corte en materia de reglamentación sobre si es reglamentación propia o impropia, cuando no caemos en alguna de las figuras que pueden ser, o sea, con jerarquía legislativa, como puede ser un decreto de necesidad de urgencia o un decreto delegado. bien. Entonces, haciendo un raconto hasta ahora. Vos hiciste un buen paneo de el origen del término y de alguna manera nosotros no lo usamos mal porque en realidad lo que nosotros tenemos es reglamentación de derechos que como bien dice la Constitución dice conforme a las leyes que reglamente su ejercicio, por lo tanto está claro que es poder legislativo. Sí. Los autores más exigentes piden ley en sentido material y formal, es decir, solo de poder legislativo, y vos decís que hay una parte de la visión de nuestro mundo del derecho administrativo que admitiría las leyes en sentido material, es decir, cuando son leyes, pongamos comillas, dictadas por el Poder Ejecutivo, ya sea DNU o delegados, que en realidad son funciones legislativas en casos determinados de excepción. A veces la excepción es más grande que la regla, pero dejémoslo ahí. Entonces, de alguna manera, eso es la regla de poder de policía, o de, vamos a usar el término más adecuado, reglamentación de derechos, que tiene que ser una ley formal y material, como regla, que no tiene que desnaturalizar el derecho por el 28, ¿no? El principio de razonabilidad de la Constitución. Y hasta acá podríamos decir que, digamos, de una manera histórica y impostando un nombre que no tiene tanto que ver, pero que lo importamos y lo trajimos, y de hecho están todos los textos, por eso nosotros tenemos que explicar qué es, porque si no, podemos decir que no existe, pero existir existe, y como vos decís, hasta se invoca en decreto del Poder Ejecutivo. Y llegamos al segundo punto que te quería preguntar, que es, se ha desarrollado toda una teoría en la Argentina, que es un país que lamentablemente está acostumbrado a vivir en emergencia, que es el poder de policía de emergencia, volviendo a usar este término histórico Sí, alemán, ¿no? ¿Y qué es sí. el poder de policía de emergencia?
o si querés, la reglamentación de derechos en época de emergencia. Bueno, esta experiencia que vos estabas mencionando, Argentina, la verdad, tiene, por lo menos a mi criterio, el desarrollo más profundo en materia de lo que es legislación de emergencia. Lamentablemente, como vos marcás, desde el 80 y pico, finales de los 80 al presente, hemos estado en emergencia casi ininterrumpidamente. Así Salvo siempre. algunas excepciones, siempre estuvimos cobijados o regidos bajo normas de emergencia. Ni siquiera nos podemos ir más atrás en la historia, pero me interesa más que nada los últimos 30 y pico de años, antes y después de la reforma del 94. Porque hace muchos años atrás, hacia la década del 90, justamente en un contexto político, económico y social que es bastante análogo al presente, donde lo que estaba en crisis era la figura del estado de bienestar y la adopción de un nuevo estado más eficiente, más eficaz, mínimo. Parte de la gran reforma llevada adelante dentro del Estado y dentro de las relaciones del Estado con la economía, se da justamente a través de utilización de la figura del poder de policía. Y se habla, por ejemplo, en un decreto, el 2284 del 91, que es el decreto de desregulación del comercio, tanto interior como exterior. En sus considerandos se habla, por ejemplo, de que era forzoso continuar el ejercicio del poder de policía para afianzar y profundizar la libertad económica y la reforma del Estado, para consolidar la estabilidad económica. Si vamos a lo que es el nacimiento de la figura, que estaba circunscrita a qué aspectos, a cuestiones de salubridad, seguridad, moralidad, claramente, acá no hablamos de una restricción de derechos o normas para que están en peligro cuestiones que afectan a la cosa pública interna. Ya hablamos de la utilización de la figura para sostener de alguna manera que lo que está en peligro acá es el propio Estado, es la consolidación del Estado. Este decreto, que en realidad viene a ser una reglamentación de una ley que nace en ese entonces también, que es la ley 23697, justamente invoca expresamente el poder de policía de emergencia del Estado. ¿Por qué traigo este decreto a colación? Porque más allá de que hay muchas normas locales que todavía están vigentes en Argentina, que hablan de poder de policía, no es casual que un decreto del año 91, recordemos que en esa época la figura de los decretos de necesidad de urgencia no existían, por lo menos normativamente, sí jurisprudencialmente, sobre todo a partir del fallo Peralta, se empieza a aceptar la vigencia y alcance de esta figura pretoriana, receptada luego en la reforma del 94, vamos a ver que la utilización de este poder de policía de emergencia dentro de un decreto que hoy podría ser incluido o de alguna manera encuadrado como un decreto de necesidad de urgencia, o un decreto delegado eventualmente, me está hablando del poder de policía de emergencia del Estado, con un fin superior, dice este decreto del año 91, para sostener y evitar las graves circunstancias económicas y sociales que está atravesando el país. Y Ese que era- se necesita una solución rápida, dice este decreto. Por eso, por eso dice el decreto en su considerando, se tiene que recurrir al ejercicio de facultades legislativas reservadas a otro poder de la República. Fíjate, Martín, y esto es interesante desde el punto de vista histórico, cómo este decreto admite que es arbitrario y que no tiene fundamento normativo, que es algo que veníamos mencionando hace unos minutos, decía, bueno, ¿cómo nace la figura y cuál es la recepción en nuestro derecho federal? Este mismo decreto está diciendo, bueno, en realidad el Poder Ejecutivo no tiene ninguna facultad para hacer esto, pero hay un bien mayor que lo justifica. ¿Se entiende? Sí, Ese bien mayor tiene que ver con la propia existencia o subsistencia del Estado. Prevenir ya no cuestiones de moralidad, cuestiones de salubridad o cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Acá lo que estamos hablando es prevenir que el Estado desaparezca. bien. Y esto mismo lo vamos a ver, por ejemplo, en las normas de emergencia que se dictan en la crisis de 2001-2002 y desde antes también. No vamos a hacer el raconto acá porque se nos va el tiempo, pero es un ejercicio, me parece, que es muy interesante para ver en tiempo real, más allá de la jurisprudencia, que legislativamente hay todo un sendero que sostiene este poder de policía en emergencia, durante la emergencia, que va mucho más allá de la propia figura o del propio instituto. Entonces,
la ley 23697 justamente lo que hace es poner en cabeza del Estado el ejercicio del poder de emergencia del Estado, el poder de policía de emergencia del Estado. Bien, Y habla, que esto es interesante, en su artículo primero, por eso es interesante de ver la historia o escudriñar la historia para ver nuestro presente y ver hacia dónde vamos desde el punto de vista jurídico, sobre todo respecto a la figura del poder de policía, eh, habla de que hay una situación de peligro colectivo que se tiene que superar. bien, Entonces, y es una invocación meramente dogmática. ¿Por qué es perfecto, dogmático? Porque no es cuestionable. claro, Nadie puede cuestionar esta figura. Existe porque existe el Estado, existe el poder de policía y existe porque si no desaparece el Estado. Pero no hay nada más que eso. Ni más ni menos que eso. Entonces, sí, este ejercicio o este poder de policía, ustedes, o sea, hay un montón de doctrina, está lleno de trabajos que lo han desarrollado. Hay un trabajo muy interesante que yo siempre utilizo, que es un trabajo de Gallego Federani, que justamente refiere a la evolución de la jurisprudencia de la Corte en esta materia, sobre todo en clave a restricciones de derechos constitucionales. Porque bien, lo que hace la Corte a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos 30 años, en materia de jurisprudencia, porque no ha declarado la inconstitucional, sino que ha sostenido la constitucionalidad de este poder de policía en emergencia, es cuál es el bien mayor que hay que tutelar y cuál es el bien menor que se puede restringir o afectar, sobre todo del plano de vista de lo que es la restricción de derechos constitucionales. bien. Y la Corte, por ejemplo, va a decir en fallos históricos que si bien la emergencia no crea el poder, le da razón de alguna manera el poder de policía y ocasión para su ejercicio del poder. Entonces, es interesante las razones, incluso en un fallo ya del año 75 de la Corte, en una causa Juan Perón, donde ya habla de esta emergencia, ni hablar en fallos posteriores, pero lo cierto es que hay una autoridad, hay un poder de policía que incluso sería una competencia conjunta, concurrente, entre dos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Hay un fallo muy interesante que se da históricamente para sostener incluso lo que era el denominado Estatuto de las Privatizaciones, el fallo Cocha en materia de reforma laboral y la vigencia de los convenios colectivos de trabajo, pero lo cierto es que hay una interacción, hay una conjunción, y el Poder Judicial participa de esa conjunción, por el rol político e institucional incluso que tiene el máximo tribunal de la nación. ¿Y cuáles son el estándar de control que establece la Corte respecto del poder de policía? Es decir, hay una emergencia, pero hay límites. Tiene que decir algo, tiene que decir un plazo, tiene que decir algo más, es decir, o vale todo argumentando ese poder de policía de emergencia. No, valer no vale todo. Siempre hay una cuestión de razonabilidad, la afectación que haga el ejercicio de poder policía de emergencia. Las bases las da Peralta claramente sobre Bien, cuál es el alcance de ese poder de policía de emergencia. O sea, no tiene que haber una afectación definitiva, puede haber una postergación del derecho, no puede haber, tiene más allá del ejercicio de poder policial, esto no lo excluye, si se quiere, de las reglas de la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida. Y si querés ir más lejos, hay un fallo del año 92 que no tiene que ver con el poder de policía de emergencia, pero sí nos da de alguna manera el límite a cualquier discrecionalidad estatal, pero más que la discrecionalidad, la arbitrariedad estatal, que podemos aplicar también en emergencia, que es el Consejo Permanente de Bahía Blanca, de los Derechos Humanos, Delegación Bahía Blanca, del año 92, que justamente dice que por más que el Estado o la Administración actúe en el ejercicio de determinadas facultades discrecionales, y esta lo sería, eso no significa que tiene una patente de corso para hacer o deshacer el derecho a su gusto, sino que tiene que cumplir, en cualquier caso, sea una facultad discrecional o reglada, con los aspectos reglados de todo acto administrativo, que son los del artículo 7 y 8 de la Ley de Procedimientos Administrativos, del Decreto Ley 19.549/72. o sea, de alguna manera tiene que tener alguna expectativa de finalización esta emergencia, Exactamente. alguna, el derecho no se puede eliminar, se puede restringir o postergar, y siempre tiene que haber una proporción entre medios y fines. Podemos decir que más o menos la Corte en 20 años, 20, 30 años, más o menos se mueve en ese río, digamos. No ha variado demasiado en esto, quizás el impacto más grande que ha dado la Corte en su jurisprudencia es eh, la inclusión, incluso en el desarrollo de esta doctrina, de lo que tiene que ver con la jurisprudencia bajo, si se quiere, el sistema interamericano de derechos humanos, por ejemplo. Claro, Como de alguna manera la utilización, incluso si nos vamos al Código Civil y Comercial,
con su artículo primero y las reglas aplicables en materia de interpretación de derechos, necesariamente hoy deberíamos tomar otros estándares que contribuyan a enriquecer estos parámetros que son muy simples, muy concretos, y que, como vos decís, Martín, no ha variado en los últimos 50 años. No Perfecto, puede haber una restricción una afectación definitiva, perfecto. claramente. Bueno, para ir cerrando, ¿podríamos vivir sin esto o es mejor por lo menos tener claro, incluso podría legislarse, o de alguna manera, siempre hay una discusión, me acuerdo de una discusión que tenía cuando nosotros empezamos a estudiar estos temas, que era, ¿vale la pena tener el DNU adentro de la Constitución o mejor dejarlo como está? Es decir, ¿vale la pena reconocer que esto nos va a acompañar o vos creés que es mejor ser más purista y rechazar la idea de que esto exista? ¿Cómo lo ves vos? A ver, me voy al caso de porque, como te decía antes, hay normas locales que regulan e incluyen la figura del poder de policía. En nada modifica la utilización o la mención de esa figura a lo que termina siendo el regulador o el poder legislativo local respecto a la regulación o la reglamentación de derechos. Entonces, un ejercicio lógico sería, si eliminamos la palabra o el término poder de policía en la norma, ¿cambia la reglamentación del derecho que se está restringiendo? No cambia en nada. El problema, creo que, volviendo a lo que planteaba o lo que dije que planteaba Gordillo, es justamente cuando esa norma no es muy, de alguna manera, exacta o precisa en la reglamentación y bajo el paradigma de esta figura de poder de policía, incluimos un montón de aspectos que no están incluidos dentro de la figura del poder de policía. Y ahí nos vamos, de alguna manera, a ciertos conceptos jurídicos indeterminados que muchas veces son difusos y no están determinados y no se corresponden justamente con la figura de lo que es un concepto jurídico indeterminado dentro, si se quiere, de la restricción de lo que es el ejercicio de facultades discrecionales. El problema acá es cómo limitamos la discrecionalidad, Claro, me parece. Porque el hecho de que se invoque libremente el poder de policía no significa que no sea una facultad discrecional, sino que no hay que confundir justamente la discrecionalidad con la arbitrariedad. La discrecionalidad es algo que es legítimo, es válido. Una facultad discrecional es una facultad legítima, una potestad legítima que tiene, sea el Poder Ejecutivo en el ejercicio de la función administrativa. El problema es cuando detrás de esa supuesta discrecionalidad tenemos un acto arbitrario, tenemos un acto desproporcionado, tenemos un acto irrazonable, tenemos un acto que carece de causa o no tiene motivación, no hay una norma facultativa de la competencia, que no es lo mismo. El problema es que ponemos todo semánticamente en la misma bolsa, cuando no lo debería ser. No sé si contesto o no tu pregunta. Para mí no cambiaría nada eliminar el término o los términos poder de policía en lo que es la reglamentación de derechos y de alguna manera esa eliminación favorecería justamente el ejercicio abusivo o arbitrario de esa facultad que la ponemos o la incluimos dentro de este poder de policía, que tiene un montón de variantes, porque yo hablé de lo que tiene que ver con moralidad, sanidad, salud o seguridad, pero lo podemos ver poder policía sanitario, poder policía en materia, si quieren, control de plagas, en un montón, en materia de control de bosques, control de lo que sea. Entonces, cuando hablamos de control y regulación y fiscalización, muchas veces se mete todo dentro de la idea de poder de policía, cuando no lo debería ser, me parece. perfecto. Entonces, tenemos la reglamentación de derechos y la reglamentación de derechos o la restricción de derechos en materia de emergencia. Pero lo que siempre tenemos que tener en claro es que aún en emergencia no puede ni ser una eliminación, ni puede ser sin término, ni puede ser una restricción irrazonable al fin que se persigue. Y siempre tenemos que estar atentos a este estándar porque si no, de alguna manera, con el pretexto de una emergencia, terminan eliminando o restringiendo irrazonablemente nuestros derechos. ¿Nos quedó algo, Nico? ¿O por mí estamos? La verdad que quedó Eh, redondito. creo que no, no sé, seguramente quedaron cosas. Se puede Sí, desarrollar no. mucho más. Es un tema por demás interesante y me parece que es uno de los temas centrales incluso dentro de lo que es el derecho administrativo. Eh, Porque es la confusión a la cual mencionamos al principio de la charla, todavía se repite hoy, ¿no? Y no es casual, no es casual. Y la confusión ayuda a que haya un mayor avance sobre los derechos, ¿no? Creo que la confusión lo que termina generando es que estos derechos, que en principio tienen que estar regulados razonablemente e incluso en emergencia tienen que tener este estándar,
la confusión ayuda a un avance sobre los derechos, me parece. Totalmente, Gracias como totalmente. siempre, Nico. Te mando un abrazo grande y nos Abrazo, estamos viendo. Gracias. Abrazo, Martín. Saludos a todos.